Yo soy un claro ejemplo de lo que decía antes Idelina de promoción interna. Yo soy licenciada en empresariales, me diplomé en empresariales en León, que ya es donde soy, y luego hice cuarto y quinto en la Universidad Autónoma de Madrid, también en empresariales, que de aquella son dos carreras distintas, económicas y empresariales, en las facultades en las que yo he estudiado. Después he preparado las oposiciones del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral y las aprobé, no sin esfuerzo, porque, como bien decía Adelina, es cuestión de esforzarse. Cuando sí que me lo tomé ya más en serio, pues afortunadamente las obtuve. Y después, por promoción interna, he sacado las del Cuerpo Superior de Gestión Catastral. Os he dejado aquí unos folletos en los que veréis todas las oposiciones, por no extenderme, y ahora voy a ir un poco al grano para que veáis que no solamente, no sé la imagen que tenéis, de trabajar en las administraciones públicas, pero como nuestro ministerio actualmente es Ministerio de Hacienda y Función Pública, tenemos acceso a todos los empleos públicos. Y os voy a poner un vídeo que ha sacado Función Pública, que es súper cortito, que casi es un TikTok. Si no fallan los medios técnicos. ¿Y si encontrara una fórmula que eliminara la contaminación de los ríos? ¿Y si la movilidad sostenible dependiera de mis ideas? ¿Y si pudiera reducir las desigualdades con Big Data? ¿Y si creara una inteligencia artificial para mejorar nuestros campos? Todo se puede hacer de una manera mejor. ¿Y si fuera la tuya? Empleo público. Un reto para ti, una mejora para todos. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que somos serios en el trabajo que hacemos, pero es que la función pública va más allá. No somos solo funcionarios de manguito y el vuelva usted mañana que decía el bueno de Larra tiempos pasados, ni muchísimo menos. Hace poco, hablando en Navidades con uno de mis amigos, que también estuvo preparando oposiciones, pero al final se ha dedicado a ser asesor fiscal, me decía, es que eres una ave rari, te veo con tanta ilusión o más ahora que llevas 23 años en la función pública que cuando empezaste. Y digo, pues sí. De hecho, además, bueno, José Luis y Idelina también lo saben, que me gusta implicarme en cosas que van más allá de nuestro trabajo del día a día. Ahora sí que os voy a poner otro vídeo que tiene que ver, para que veáis un poco qué es nuestro catastro, ¿vale? Iré haciendo interrupciones para explicaros alguna cosa de la que veis ahí. Y vosotros me podéis interrumpir y preguntar lo que queráis en cualquier momento. No lo digo por decir, sino que puede ser así. ¿Vosotros sí que teníais alguna idea de lo que sí es catastro? Que a veces se nos confunde y no sabemos ni siquiera, o la gente no sabe de a pie, si somos administración del Estado, autonómica, ayuntamiento. Pues formamos parte del Ministerio de Hacienda y estamos encuadrados dentro de las delegaciones de Economía y de Hacienda, como bien os ha dicho antes Idelina. Pero sí que hacemos un trabajo que está relacionado con las haciendas locales y con las comunidades autónomas, porque nuestro trabajo, que es fijar, entre otros, fijar el valor catastral, tiene trascendencia para el impuesto de bienes e inmuebles, que tiene que ver con la financiación local, también con el impuesto de incremento del valor de los terrenos, que tiene también que ver con la tributación local, pero también desde enero del 2022 tenemos el valor de referencia que constituye la base imponible para los impuestos de transmisiones, sucesiones y actos jurídicos documentados. Y nosotros, como decimos aquí en el vídeo, representamos la realidad inmobiliaria del territorio. Todo lo que está en el territorio lo tenemos que tener catastrado. El edificio en el que estamos, todo lo que nos rodea, tanto urbano como rústico, y lo iremos viendo a lo largo de la proyección. Pero ya os digo que me podéis preguntar lo que queráis. Por cierto, no es verdad que utilicemos drones para llevar a cabo las inspecciones sobre el terreno tal. Todo se andará, pero de momento es una falacia. Pero no los utilizamos. Tenemos unas bases de datos muy potentes porque gestionamos todos los municipios de España, salvo el País Vasco y Navarra, en los que no tenemos competencias. Y como pasan las delegaciones, tenemos una oficina en cada provincia.
Los puntos de información catastral es algo que tenemos nuevo y distinto, digamos, nosotros en la Administración General del Estado, y en concreto en Catastro, respecto al resto de administraciones públicas. Son como una información catastral que podemos acercar al territorio, sobre todo suelen ser puntos de información catastral, en el caso, por ejemplo, de aquí de Soria, tenemos en la subdelegación de gobierno, tenemos en colegios profesionales, tenemos también en los ayuntamientos, repartidos por el territorio, creo que ahora mismo tenemos unos 40, tenemos 183 municipios en la provincia, pues tenemos 40 puntos de información catastral. De modo que en esos ayuntamientos nosotros les damos un usuario específico para que puedan acceder a nuestra sede electrónica, que es un servicio gratuito. Ahí está nuestra cartografía y nuestra información, que se puede actualizar día a día, y pueden obtener certificados gratuitos, en la mayoría de los casos, certificados gratuitos de todos y cada uno de sus bienes, y consultar. ¿Por qué decimos que contribuye al desarrollo económico y social? Es que nuestras bases de datos son tan potentes que muchas empresas están utilizando nuestra cartografía y la información no protegida que sí que publicamos en nuestro portal de catastro, en nuestra sede electrónica, para sus propios fines. Y desde el punto de vista social, las administraciones públicas desde hace unos años ya no piden certificados catastrales a los contribuyentes, a los ciudadanos, sino que consultan nuestra sede electrónica. Les hemos dado usuarios de nuestra sede electrónica, de modo que hemos quitado cargas directas e indirectas, tributarias y no tributarias, a los ciudadanos. Y gracias a esa información catastral contribuimos al desarrollo económico y social. Tenemos como 3 sacos de los bienes inmuebles que nosotros catastramos. Urbanos, que son los que están dentro del casco urbano. Para nosotros lo denominamos el suelo de delimitación urbana, que lo fija el planeamiento de cada ayuntamiento. Fuera del casco de delimitación urbana tenemos el suelo rústico, y tenemos otro saco, digamos, de bienes, que es el caso de los bienes de características especiales. Suele ser autopistas, energía eólica, solar. Y esto suponen un gran incremento del valor catastral y, por tanto, de la recaudación para las entidades locales. Nuestra sede electrónica nació en el año 2003, es una sede que permanentemente la estamos actualizando, porque todo lo que cocinamos en casa al día siguiente ya está puesto en abierto, de modo que se puede consultar. La mayoría de la información que no es protegida, además, su acceso es gratuito, y puedes obtener información, incluso descargar información masiva, que podéis utilizar luego en alguno de vuestros trabajos, porque te puedes descargar parte de la cartografía y parte de los datos que puedan ser útiles en alguno de los trabajos que vosotros podáis hacer en vuestras carreras. Y la sede electrónica, como os digo, nació en el 2003, nos daba un poco de miedo porque, claro, no todos los datos que tenemos están todo lo bien que nos gustaría, porque manejamos, como habéis visto antes, 78 millones de bienes inmuebles, es una información ingente de datos. Pero el hecho de que lo tengamos publicado también nos ayuda a mejorar, porque a través de la sede electrónica también se nos ponen de manifiesto determinados errores que podemos tener, y si nos aportan las pruebas oportunas para ello, podemos corregirla y a continuación poder incorporar esas modificaciones.
nos visitan. No solamente nos visitan, es de consulta, pero también para certificados. Veíamos antes que emitíamos millones de certificados a lo largo del año. Y esa información, como os digo, es un servicio público porque es gratuita. Y esa información que, por un lado, puede ser en abierto, sin acceso a datos protegidos, pero si tú eres el titular catastral y te identificas o eres una administración pública en el ejercicio de tus funciones, puedes acceder a los datos que sí son protegidos, como en este caso, en nuestro caso, es el barrio catastral, los datos de NIF y de nombre y apellidos y domicilio tributario, fiscal del contribuyente, etcétera. Nuestra administración tributaria, tanto en la agencia tributaria como en la EGAE como en Catastro, somos referentes no solamente a nivel digital y a nivel de aplicaciones informáticas, no solamente dentro de la propia administración del Estado, dentro de nuestro territorio nacional, sino que incluso a nivel internacional. Pero no solamente desde ahora, que somos punteros, ya desde hace muchos años. A mí, cuando me contaba algún compañero, incluso cuando nacía nuestra informática, iban algunos compañeros de inspectores, esto es un caso real, un amigo mío que es inspector de Hacienda, ahora ya jubilado, iban a Alemania a unas reuniones, iban diciendo, ¿qué vamos a contarles aquí o tal? Y allí al final se convirtieron en los reyes porque estábamos infinitamente más avanzados, contra todo pronóstico, que los alemanes, que parece que siempre son los referentes a nivel europeo en muchas cosas. Y en el catastro, por ejemplo, comparándonos con Francia, ni siquiera ellos tienen un mapa continuo de cartografía que pase de urbana a rústica. Y es un país que también está muy avanzado a muchos niveles y lo tenemos aquí al lado. O sea que tenemos una base de datos muy potente y unas aplicaciones informáticas que, como os digo, son punteras respecto a otros ministerios. Cuando nosotros en el confinamiento nos mandaron a casa, en 48 horas o una semana, toda nuestra gente en nuestro trabajo, en Catastro, y entiendo que también los de Idelina pudieron hacerlo así porque contábamos con los medios técnicos, pudimos trabajar desde casa y, contra todo pronóstico, hicimos tanto más respecto al trabajo que veníamos haciendo en ejercicios que no habían sido así. Sin embargo, otros ministerios estuvieron durante meses mano sobre mano porque no tenían aplicaciones para poder trabajar desde sus casas. Por eso os digo que hay diferencias. Y por eso también os quería comentar, y hago un inciso aquí, que es muy importante contar con que todas las administraciones públicas podamos dar ese servicio y estemos al mismo nivel. Yo este año pasado, otra de las grandes beneficios que tiene trabajar para la administración pública, acabo de hacer el año pasado, desde febrero hasta octubre, un máster de dirección pública íntegramente financiado por nuestro ministerio, al que asistimos niveles 28, 29 y 30 de la administración, 30 compañeros en cada promoción. En mi caso, la promoción 13, os puedo decir que no me ha traído mala suerte ni por asomo, porque ha sido un lujo. Y ahí el trabajo de fin del máster lo hicimos sobre captación de talento de los técnicos de información de comunicaciones, que son los TIC, que son, para entendernos, quienes gestionan las aplicaciones informáticas, y al día de hoy, que estamos en el siglo XXI, ese es el futuro. Y ahí también tenéis posibilidades, porque no es exclusivamente de carrera de informática o matemáticos o unas carreras en concreto, sino que se puede presentar, tienen del grupo A2 y también tienen del grupo A1, y es una carrera muy interesante, una carrera administrativa, porque podéis formar parte de crear hacia dónde va a ir nuestra administración pública y nuestra sociedad, porque podéis ser artífices de cómo se van a hacer esos algoritmos, cómo se va a trabajar, y me parece que es un trabajo que pueda ser muy, muy interesante para vosotros. Nosotros protegemos la propiedad. Hay mucha gente, sobre todo aquí en Soria, que no cuentan con títulos públicos y a veces ni privados de sus propiedades. Y a veces cuentan solamente con la información que de antaño tenían en la antigua contribución urbana, ahora el IBI, pero no tienen otro documento. En algunos casos eso les puede valer para saber por lo menos qué propiedades tienen, pero sí que deben contar con
con un título público. Y desde el año 2015 el legislador ha querido que la cartografía catastral sirva de base para los registros de la propiedad inmobiliaria, que es quien da la mayor garantía jurídica en este país. Entonces, no sé si sabéis que en el registro de la propiedad se podían inscribir títulos públicos en los que la inscripción registral reflejaba una descripción literal de las propiedades. Finca al sitio del cerro tal, que linda con Juan, que eran nombres de personas físicas, o con el camino o tal. Pero claro, como comprenderéis, eso no es una gran forma de identificar nada. Sin embargo, desde el año 96 nosotros contábamos ya con la identificación de la referencia catastral, que es el equivalente al DNI de las personas, pues es digamos que es el DNI de los bienes inmuebles. Y esa obligación ya se incluía desde el año 96, de incluirla, por supuesto, en las escrituras, pero en los contratos también de la luz, de la inscripción registral y demás. Pero desde el 2015 tenemos un plus. Ha surgido la posibilidad de coordinar catastro con el registro de la propiedad, de modo que podemos incorporar nuestra cartografía y nuestros certificados descriptivos y gráficos a la descripción de la inscripción registral, con lo cual esa identificación que es ya sobre el terreno refuerza la garantía jurídica del registro de la propiedad. ¿Por qué decimos que protegemos el medio ambiente? Pues sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión, ¿verdad, Delina?, con varios de los secretarios de la provincia, y ahí hablábamos del patrimonio de los propios ayuntamientos, pero también del patrimonio del Estado. Pues tanto los ayuntamientos como el patrimonio del Estado contamos con bienes que son montes. Aquí en gran parte de la provincia somos un auténtico pulmón para el resto del territorio nacional. Y el hecho de que nosotros tengamos correctamente catastradas las propiedades de esos montes, tanto a nivel físico, que las tengamos representadas correctamente en la cartografía, como a nivel jurídico, garantiza la correcta explotación de los bienes y refuerza la garantía jurídica y además por eso protegemos y luchamos contra el cambio climático en cierta medida, porque ayudamos a la protección de esos bienes inmuebles. Sí, ya lo veo que sí. El fútbol es así, como dice un amigo mío. Sin ir más lejos, ayer, después de acabar la reunión, en esto de lucha contra incendios, que era justo la imagen que teníamos antes, nos pedía de un ayuntamiento que les mandáramos, porque querían hacer unos trabajos con Asfoso, que es la Asociación Forestal de Montes de aquí de Soria, querían hacer precisamente unos trabajos para limpieza y lucha contra incendios. Pues efectivamente nos pedían que les diéramos listados de qué bienes a nombre del ayuntamiento tenían, que fuera el cultivo de montes y demás, para poder encargar trabajos de lucha contra el medio ambiente. Pero primero tienes que saber identificar tus bienes para saber luego en el territorio sobre qué tienes que actuar. ¿Por qué decimos que protege personas? Si vemos nuestra cartografía, en nuestra cartografía lo tenemos, ahora por cuestiones de tiempo quizás no pueda, pero bueno, os hacéis una idea. Este propio edificio puede tener distintas alturas. Nosotros lo tenemos catastrado y cartografiado por alturas, y desde hace muy poco tiempo lo tenemos incluso en 3D. ¿Por qué decimos que protegemos a personas? Porque desde hace muchos años los servicios de protección, tanto bomberos como la policía y demás, utilizan nuestras bases de datos para identificar dónde viven las personas a las que tienen que ayudar en algunos casos, o a las que tienen que ir a buscar porque hayan cometido algún tipo de delito o lo que fuere, pero también porque es importante para los bomberos y los servicios sanitarios. No es lo mismo preparar una dotación para ir a apagar un fuego a una manzana en la que existen edificios de 4 o 5 alturas con X superficie construida, que esa información la saquen de nuestra base de datos, o que vayan a una nave que sí que es muy grande en extensión, en una única planta y demás. Por eso decimos que también ayudamos, porque nuestras bases de datos son muy útiles también para ese tipo de servicios.
evidentemente, si no contamos con ingresos públicos, mal vamos a hacer servicios públicos. Y el catastro contribuye desde el 30 a veces, si tiene, tiene algún bien de características especiales, un ayuntamiento puede nutrirse de ingresos gracias a los valores catastrales que le facilitamos, desde un 30 a un 40% hasta un 70% de sus ingresos puedan depender de nuestro trabajo. Y evidentemente, si tienen recursos... ¿Por qué decimos que también ayudamos en la dependencia? No sé si sabéis, bueno, he comentado antes que a través de la sede electrónica se pueden obtener certificados cuando te están valorando, y desgraciadamente esto lo sé por primera persona, por mis mayores, te evalúan tu patrimonio personal. Y tu patrimonio es qué valor catastral tienes de todas tus propiedades para, a la hora de asignarte un monto de dependencia o no, y a la hora de poder solicitar o no una residencia de carácter público o que tengas que irte a lo privado. Y para eso la información que tengamos en catastro es fundamental. Algunos de los que somos de la casa decimos que el catastro engancha. A mí, desde luego, me ha enganchado. Yo entré hace 23 años y aquí sigo. Mientras no me dispongan de mí otra cosa, o a mí se me encienda la bombillita y quiera cambiar para otro lado, desde luego en catastro, no solamente hacemos el trabajo que os he dicho, que efectivamente está asociado al IBI, y ahora desde enero del 2022 también tenemos el valor de referencia, sino que nuestras bases de datos, como habéis visto, tienen también trascendencia no solamente en el ámbito tributario, sino que damos valor público y servicio público en otros ámbitos de la sociedad. Y ahí sí que también, tanto Idelina como José Luis, daré una breve pincelada, sí que estamos trabajando desde Catastro en cómo explotar nuestros datos para más allá del ámbito fiscal. En este caso, aquí en Soria, por el tema de lucha contra la despoblación, podemos hacer determinadas explotaciones de nuestras bases de datos para saber con qué patrimonio cuentan las administraciones públicas y cómo, pudiendo hacer una inversión gracias a los fondos de la Unión Europea que antes mencionaba Edelina, por ejemplo, con los fondos Next Generation, poder llevar a cabo, acometer reformas en esos bienes inmuebles públicos, de modo que se les dé una segunda vida, que se puedan convertir en viviendas sociales o en locales de negocio, etcétera. Y toda esa información de suelos, qué suelos industriales, qué suelos hay de tipo residencial unifamiliar, es decir, qué proyección de futuro puede tener todos y cada uno de los municipios de la provincia, lo tenemos nosotros. A veces me decía José Luis que venían empresas a preguntaros aquí en la universidad determinada información, y a veces quizás esa información no la tengáis completa vosotros, y os podamos ayudar para completar con la información que nosotros tenemos en base de datos, porque podemos saber qué municipio sí que tiene suelo industrial para poder desarrollarse, sí que tiene posibilidades de futuro en cuanto también a ampliar el casco o no, en función de si tiene planeamiento urbanístico o no. Toda esa información nosotros la tenemos. Y también tenemos el estado de conservación de las construcciones y tenemos una información súper útil también en el territorio rústico, qué tipo de cultivos son los que más se dan en cada uno de los municipios de la provincia, la superficie media de las fincas, que eso también puede ser interesante, porque si una empresa se quiere instalar aquí, no es lo mismo tener que comprar porque haya minifundismo, o sea un municipio en el que haya habido una concentración parcelaria y la gente a la que tengas que dirigir para posibles vendedores sea menor. Y también hemos hecho trabajos en el ámbito rústico para ayudar también en el ámbito económico y social. Por ejemplo, llevamos desde hace un par de años, hemos hecho en colaboración, en este caso hemos colaborado 3 administraciones públicas: el Estado, por nuestra parte, la comunidad autónoma, que ha puesto el dinero para hacer nuevos levantamientos topográficos, y la administración local, que en este caso estoy hablando del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, que se han hecho nuevos levantamientos topográficos
de los viñedos de Ribera de Duero. No sé si conocéis que aquí tenemos en varios municipios de la provincia, entre ellos en Esteban de Gormaz, tenemos viñas de Ribera de Duero, y para que os hagáis una idea de la dificultad del trabajo, nosotros en cartografía en rústica trabajamos a escala 1:5000, es decir, que un metro en realidad en el terreno son 5000, para que os hagáis una idea, y de las fincas en las que estábamos hablando, que si superponían la fotografía aérea, como que no encajaba nuestra cartografía con la fotografía aérea, por eso se hicieron nuevos levantamientos topográficos en el terreno con un trabajo muy, muy importante, pero que toda la gente, la sociedad, los dueños, los propietarios de las fincas estaban de acuerdo que efectivamente eso había que acometerlo, pero para que os hagáis una idea, había fincas que tenían solo 1000 metros de superficie y en algunos casos 5 metros de ancho. Eso a escala 1:5000 es muy complejo, pero lo estamos acometiendo con la colaboración de todas las administraciones y la estamos incorporando en nuestra base de datos. ¿Y qué va a servir para ello? Pues eso va a servir para reforzar la garantía jurídica y la posibilidad de que se incrementen más las compraventas en ese tipo de bienes, porque cuando tú tienes bien identificado el bien, es más fácil que un posible comprador se dirija a ti para comprarte la propiedad. Nuestras oposiciones, hay algunas, os dejo aquí unos folletos, y por eso no me voy a extender, pero para que sepáis, algunas oposiciones que tenemos en catastro sí que requieren de unas carreras específicas, como pueden ser arquitectura, para ser arquitecto de la Hacienda Pública, ingeniero de montes de la Hacienda Pública, arquitecto técnico de la Hacienda Pública, pero hay otras, como es mi caso, que yo las que saqué inicialmente, como os decía antes, soy técnico de Hacienda Pública, y luego ya he seguido mi carrera profesional por un cuerpo específico de catastro, pero que no requiere más que seas licenciado en cualquier carrera. Yo en mi caso soy del Cuerpo Superior de Gestión Catastral. Y yo ahora mismo ocupo un nivel 28 dentro de la escala que decía antes Idelina, soy un nivel 28. Pero aquí tenéis carreras técnicas y tenemos tanto en urbana como en rústica, compañeros que son de distintas carreras técnicas, de agrónomos, de ingenieros forestales, de ingenieros de montes, como os decía, aparejadores, arquitectos técnicos, tenemos ingenieros, pero tenemos gente que está haciendo de técnico, yo misma he hecho de técnico y soy de empresariales, o sea que todo se puede aprender y todo se puede hacer si se le echan ganas. Y desde luego es un trabajo que puede ser bonito porque damos mucho servicio a la sociedad y es un trabajo que, como os decía Idelina, está bien retribuido y nos permite tener una vida privada, porque tenemos un horario pues de 8 de la mañana, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, pues luego te queda mucho tiempo por la tarde para dedicarte a otras cosas. Nuestra información, no sé si conocéis el catastro de Ensenada, que nació en 1700 y pico, que fue un trabajo ímprobo para los medios con los que se contaba. Para que os hagáis una idea, en realidad fueron casi los antecedentes del INE y del registro de la propiedad, además de hacer un registro fiscal. En aquellos tiempos, claro, no había la actividad económica que hay ahora. En aquellos tiempos todo tenía que ver con el territorio. Era la agricultura, la ganadería, el comercio, pero más no había nada digital, obviamente, estamos hablando de aquella época, y fue una riqueza tal que es, además, se conservan muy bien esos documentos. En nuestro caso, aquí en Soria, algunos de los ayuntamientos tienen sus ejemplares, pero los nuestros de Hacienda están custodiados en el Archivo Histórico Provincial, que se pueden consultar. Y tienen una gran riqueza, no solamente de información, sino incluso que son documentos históricos y son bonitos. Y a nivel internacional, a nivel europeo, es un registro único. Podemos hacer prácticas desde mayo del año pasado, si no recuerdo mal. Tenemos suscrito un protocolo con la universidad, de modo que no solamente podéis venir a hacer prácticas con nosotros, sino que podemos hacer trabajos en común.
quiero decir, para trabajos de fin de grado que hagáis, podamos hacer algún trabajo en común, pero incluso en las propias asignaturas podéis hacer, o los profesores pueden encargar alguna cosa. Yo desde hace años llevo trabajando con la Universidad Autónoma, que han hecho algún trabajo de fin de grado de temas de despoblación, centrándolo aquí en Soria, otro que hicieron también de suelos salinos, y también en las propias asignaturas, en este caso con la Facultad de Geografía y Antropología, pues los propios profesores y profesoras con los que trabajamos les encargan trabajos y visualizan nuestra sede electrónica y demás para hacer trabajos reales de las asignaturas. En lugar de trabajar con algo que sea, digamos, ficticio, hacen algo que sí que pueda ser real, que incluso nos puede aprovechar mutuamente. Y el hecho de que trabajéis con nosotros también os va a nutrir vuestro currículum, porque es algo que podéis aportar luego en vuestro currículum vitae, que habéis estado trabajando con el Ministerio de Hacienda, haciendo trabajos y demás. ¿Por qué decimos que os necesitamos? No sé si sabéis, creo que es actualmente, creo que es el 50 y tantos % de la plantilla de todo el ministerio, superamos, yo me incluyo, los 55 años. Quiere decir que somos del baby boom, dichoso. Que vamos a hacer un estropicio, parece ser que en las pensiones, pues aquí también lo vamos a hacer. Bueno, el caso es que efectivamente, además ha ocurrido otra circunstancia, que desde el año 2012 hasta el 2018-19, por problemas presupuestarios, restricciones presupuestarias, no se congelaron o medio congelaron las ofertas públicas de empleo, con lo cual se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, que necesitábamos gente que nos releve cuando pues pasemos a engrosar las filas de los jubilados, pero sobre todo porque es muy interesante crear ese valor público. Yo estoy convencida de por eso, bueno, quizás yo sea una berrara y por muchas cosas, pero entre otras porque soy una mezcla de funcionario y sigo teniendo corazoncito de empresario, y eso lo llevo a mi día a día. Entonces yo disto mucho de ser un funcionario de manguito, y en todo lo que hago me gusta tener ese prisma amplio y pienso hacia el futuro, y en mi trabajo del día a día, y los que me acompañan en la mesa lo saben, intento hacer cosas por mejorar el presente y el futuro de esta provincia y de sus gentes. Yo soy de León, no soy de aquí, pero peleo por esta tierra como si fuera mía, porque me parece que es interesante, y estoy inmersa en diversos proyectos que a ver cuándo puedan ver la luz y los podamos compartir, pero que puedan ser muy interesantes, y estamos haciendo diversas experiencias piloto aquí en la provincia de Soria, en el catastro de Soria, que probablemente las podamos exportar a otras provincias que tengan también déficit de población, como es el caso de Soria, y podamos hacer proyectos interesantes con vosotros, como personas de la universidad y como personas de a pie y demás. O sea que todos los refuerzos serán bienvenidos, y poniendo ilusión y ganas, desde luego que se sacan las oposiciones y se saca lo que quieras, y tenéis un futuro, y luego puedes tener tus hobbies y lo que quieras, pero hacerme caso, tener el garbanzo asegurado, eso es muy importante, porque luego eso te da una tranquilidad, que te puedas dedicar a otras cosas, que puedas tener otra vocación, incluso hacer otra segunda carrera, lo que fuere, pero es muy importante tener eso, un futuro, y en la administración tenéis un futuro a nivel personal y a nivel laboral, o sea que animaros y uniros a nosotros. Y cualquier duda que tengáis, ahora os hemos dado ahí información física que podéis recoger, pero nos tenéis en la gerencia para preguntarnos lo que queráis. Podéis preguntarle a José Luis si estáis interesados en hacer prácticas con nosotros, que esto es un hasta luego, no es un adiós sin más, hasta cuando queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantada de contestaros. Comenté antes que nuestro identificador, igual que las personas tenemos un identificador que es el DNI, el identificador de los bienes inmuebles es la referencia catastral. Y ahora os voy a mostrar nuestra base de datos para que veáis dónde cocinamos. Y también os voy a enseñar la sede electrónica, pero os voy a enseñar... ¿Quieres que mientras hablaba de Lina os lo he localizado? Si yo ahora pincho aquí, pues vamos a ver la información que yo tengo en mi base de datos de todos los datos. La referencia catastral, lo que aparece arriba, no sé si lo veis ahí, esa es la referencia catastral, que está compuesta por 20 dígitos. En el caso de Urbana, los 7 primeros nos identifican con las coordenadas UTM, nos identifican, España está dividida en coordenadas UTM, pues esos dígitos nos identifican la segunda parte de los 7 últimos dígitos, VM y tal, dentro de las coordenadas UTM nos identifican. Y los 7 primeros dígitos los 5 primeros es la manzana, y dentro de la manzana los otros 2 dígitos nos identifican el bien inmueble.
y los últimos 6 nos identifican el cargo. Por ejemplo, aquí como solamente tenemos un único titular, un único propietario, que es la universidad, pues solamente tengo un único cargo. Pero si yo me voy a otro edificio de aquí al lado, este probablemente sea una copro, pues aquí tenga varios bienes inmuebles. Este es una copro, a ver si le da por funcionar. Sí, este es una copro y entonces es un piso de viviendas. Imaginaos, yo vivo en el primero izquierda. Pues entonces, para mi primero izquierda tengo 20 dígitos, pero comparto con mis vecinos los 16 primeros que me identifican el edificio. ¿Vale? Y luego, en rústica, ya no nos regimos por las UTM o tal. En rústica es el código del municipio, perdón, el código de la provincia, el código del municipio, y luego, en función de si es concentrada o no, tenemos una letra, si no es concentrada es una A, y si es concentrada B, C y tal, así sucesivamente, y luego es el número del polígono y el número de la parcela. Y así identificamos físicamente a los bienes inmuebles. Hace años, antes de la ley de nuestro reglamento del 2007, cuando la naturaleza del suelo cambiaba la referencia catastral, pero desde el 2007, cuando hicimos ponencias en el 2006, efectos 2007, la referencia catastral no se cambia, independientemente de que cambie la naturaleza del suelo. Imaginaos, yo tengo una finca que es rústica, pero hay un cambio de planeamiento en el municipio, de modo que abrimos un círculo y fincas que antes eran rústicas pasan a ser urbanas. Pues ya no cambia la referencia catastral, va a seguir teniendo el formato de provincia, municipio, patatín. ¿Por qué? Porque si queremos que sea el identificador igual que el DNI, a que nuestro DNI no cambia porque nos casemos, porque nos divorciemos, porque patatín, patatán, ¿no? Pues en la referencia catastral tampoco. Hay honrosas excepciones, evidentemente. Tú si tienes un suelo que tiene una referencia catastral y ahí construyes, evidentemente tienes que tener hijos de esas referencias catastrales para ir identificando los... Además me viene al pelo la pregunta porque estamos precisamente ahora, mañana tengo que marchar a una reunión a Valladolid de coordinación con los notarios y registradores porque estamos en ampliar las comunicaciones. Desde el año 98 nos mandan los notarios y registradores comunicaciones jurídicas de lo que llevan a cabo, de los actos jurídicos que llevan a cabo en sus oficinas y nos lo comunican, de modo que con esas comunicaciones suplimos en gran parte la necesidad de declarar por parte de los ciudadanos. Yo he comprado un piso, pues no hace falta que vaya a catastro porque ya el notario me ha mandado la información vía telemática. Pero nos faltaba cuando hay un cambio físico. Yo tengo una finca pero segrego en varias, o hago una reparcelación, o tengo un suelo y construyo, ¿cómo te mando toda la información de todos esos hijos, entre comillas, de todas esas referencias catastrales? Pues ahora estamos en proyecto piloto en algunas de las provincias de España para incorporar esas comunicaciones físicas, de modo que los notarios y los registradores les vamos a facilitar también a través de la sede electrónica que puedan ellos generar las referencias catastrales de esos pisos y ya las incorporan a los títulos públicos y ya las incorporan en las inscripciones registrales. Eso agilizará mucho todos los trámites y además nos permitirá tener mejor nutrida nuestra base de datos de valores de transmisión, que es de donde sale nuestro valor de referencia. Antes hablé de puntillas, de que tenemos el valor catastral y el valor de referencia, que es la base imponible para el impuesto de sucesiones, transmisiones, donaciones. Pues ese valor de referencia se nutre de los valores estadísticos de las compraventas de los 3 últimos años. Por eso es muy importante no perder esas transmisiones, esas compraventas. Si yo tengo desde el primer momento información de por lo que han vendido el piso primero tal o no sé qué, pues eso me va a permitir tener un más y mejor dato estadísticamente. Cuanto más robusto es una nube de puntos, es más densa estadísticamente. Ya sabéis aquel chascarrillo de uno se come un pollo y el otro a verlas venir y estadísticamente se han comido medio pollo. Bueno, pues esto es lo mismo. Para que tengamos un valor de referencia sólido tenemos que tener, y todo está relacionado con que el tráfico jurídico sea fluido. Y en eso es pieza clave precisamente la pregunta que tú me has hecho, la referencia catastral. No sé si te he contestado lo que me preguntabas. Eso es lo que pasa, que no sé si se ve por las luces
que está como un poco tenue, pero eso es lo que te estoy mostrando ahí. Claro, es que... Ayer soy mucho más, sí. Claro. Se ven las alturas, lo que pasa que aquí lo tengo que hacer el zoom más grande para que lo veáis, pero se ven las alturas, con lo cual por eso os decía que los bomberos sí que saben qué superficie construida tiene ese edificio y cuántas alturas, porque ponemos en la cartografía lo que hay, no sé por qué no se ven los palotes. Espera, voy a hacerle un zoom más grande para que se vea que ponemos ahí la altura. Lo que pasa que ahí no lo veis. Aquí tenemos -2, que existen 2 sótanos, sótano -1 y sótano -2, y en altura, en alto, en parte del edificio, tenemos 7 de alturas. Lo que pasa que ahí, por las luces, no lo apreciáis y porque está más pequeñito. Pero por supuesto que tenemos esa información. Tenemos información de qué superficie, qué uso, si es vivienda, si es un garaje, si es un almacén, si es un comercio, si es una industria, el suelo, saber si el suelo es de tipo, de acuerdo al planeamiento, es industrial, se puede construir ahí la edificabilidad. ¿Cuántas plantas tú puedes construir? El planeamiento lo fija el ayuntamiento y te dice, tú tienes un solar de 1000 metros, pero la edificabilidad es que puedes edificar como mucho 100 metros, o lo que sea. Pues eso, todo eso sí que lo tenemos reflejado en nuestras bases de datos. Sin duda. Sí, pero... Y pásalo a la provincia, pásalo a pueblos, pásalo que no lo ha dicho, pero está también a niveles dotacionales, puedes saber qué municipios tienen servicios básicos, escuelas, dotaciones. Es una información, lo hemos comentado otras veces, no descubro nada, es una información, se ha dicho ya aquí, pública, pero en mi opinión, y creo que por esta mesa se está trabajando ahí, debería estar más en conocimiento de todos y más accesible, porque la información es poder, que se dice siempre, pero también es conocimiento, y yo creo que hay posibilidades muchas ahí, ¿no? Carmen lo sabe mejor que yo. No, el tema es que esta es la información que de nosotros sí que tenemos. Aquí es donde, si yo tuviera ahora un expediente, podría hacer aquí una segregación con vosotros, dividir, patatín, patatán. Y luego, lo que yo hiciera aquí, al día siguiente lo podríais ver en la sede electrónica. Porque ahí sí que podéis ver todo lo que hemos hecho, pero dentro del desglose que yo, si presiono aquí, os digo qué información hay. Esta información que yo tengo aquí sí que es información protegida y no protegida, porque esta es mi base de datos. Tú cuando vas a la sede electrónica, si tú no eres el titular catastral de ese bien inmueble, solamente tienes acceso a la superficie, al uso, al destino. Sin embargo, el valor de referencia, el legislador ha querido que sí que sea un valor público. Y de hecho, por eso es tan importante el valor de referencia, porque es base imponible de estas figuras tributarias que os he dicho, pero también porque se puede consultar a través de nuestra sede electrónica, que también os lo voy a mostrar si tenéis curiosidad. Podéis ver para cualquier bien inmueble. Esta es nuestra sede electrónica. Evidentemente yo accedo aquí de modo directo, pero que le he tocado más clics de los debidos y me he metido ya en la cartografía. Si desciendo aquí, en este banner de aquí de mano derecha, pongo el valor de referencia. Y aquí, si queremos consultar, ahí tenéis también preguntas frecuentes si tenéis curiosidad. Pinchamos aquí y podemos ver consulta de un valor de referencia. Yo aquí podría meterme con mi certificado digital y accedería a alguno de mis bienes y ahí me pondría el valor de referencia. Pero es un dato no protegido. Esto es para identificarse, pero en realidad tú puedes acceder a cualquiera. Tú tienes la referencia catastral o tal y te metes para identificar en el bien. Pero el hecho de que tengamos esa información y que la tengamos disponible para otras administraciones simplifica y mucho la tarea a esas propias administraciones para su trabajo, el hecho de darle esa información tan valiosa, pero también, como os decía antes, para reducir directa e indirectamente cargas a los ciudadanos, que es muy importante también. Y esa información la tenemos para fijar el valor catastral y el valor de referencia, que tiene un ámbito tributario, pero como os decía antes, y en ello estoy sobre todo, por poder explotar en el ámbito extrafiscal, que en ello también tiene especial empeño nuestro director general, que le gusta mucho ese campo, de explotar las bases de datos de catastro para un ámbito extrafiscal. Nuestras bases de datos también las utilizan los geólogos. Desgraciadamente, hace poco, por el volcán de Palma, hemos tenido ahí un trabajo más que importante, porque desde el momento cero estábamos ayudando en aquello. ¿Y cómo ayudábamos nosotros? No sé si sabéis que el satélite, creo recordar que era el Copernicus, pero no tiene el nivel de detalle que tenemos nosotros con nuestra cartografía a escala 1000
y 500 en urbana o escala 1.5000 en rústica, pues íbamos dando información a las distintas administraciones públicas de por dónde iba a discurrir la lava, qué bienes inmuebles se iba a llevar por delante, qué superficie construida se iba a llevar, si eran viviendas, si eran colegios, si eran hospitales. Y ahora, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Ahora esa información de catastro está siendo pieza clave para dar las ayudas a las familias que se han visto afectadas y han perdido sus propiedades. En algunos casos, incluso por falta de declaración de los propios contribuyentes, incluso por temas, infracciones urbanísticas y demás, pero a nosotros eso nos daba igual. El caso es que todo lo que esté catastrado en el territorio, independientemente de que desde el punto urbanístico o no esté legal, nosotros tenemos la obligación de catastrarlo. Y se daba la situación, y esto es un caso real que se está dando en Canarias, que en una finca rústica han construido, el padre ha dejado construir a sus distintos hijos, de modo que aunque la finca rústica era una, había distintas unidades familiares, y ahora las ayudas se van a dar en función de las unidades familiares. Pues hemos tenido que dar de alta esas viviendas que por falta de declaración no las habían dado en su momento los contribuyentes, pero si no, no hubieran tenido derecho a esas ayudas. Así de importante es nuestra base de datos. Hemos monitorizado en cada momento por dónde iba a ir la lava, y ese terreno que ahora se ha ganado la lava al mar, también lo tenemos que catastrar, obviamente. Esa es nuestra obligación. Pero eso que no es solamente una obligación fiscal. Imaginaos esa labor social tan buena. De hecho, se les ha dado a la Dirección General, a nuestro director general, en marzo, si no recuerdo mal. No, en marzo no, porque estamos ahora en marzo. ¿Cuándo fue? No me acuerdo ahora exactamente en qué mes de estos ha sido, hace poco, que le han dado una medalla de honor por el trabajo efectivamente que ha hecho como labor social en el momento en que estaba ocurriendo la desgracia y a posteriori para gestionar las ayudas. Por eso es muy importante que tengamos nosotros las bases de datos actualizadas. Os hablaba antes de bromas del dron o tal, pero hacia un futuro puede que sí que lo utilicemos, porque hace poco he hecho una explotación a nuestra información y he visto que solamente el 8% de la información que nos llega de altas, de obras nuevas, de reformas, etcétera, que tienen que ver con cosas que se han construido, solamente es un 8%. El 92% restante son trabajos de expedientes de oficio que hemos hecho nosotros por inspección, por trabajos que hemos contratado a personas que vayan al territorio y hagan trabajo de campo y luego incorporemos esa información, que por ejemplo fue un trabajo que hicimos a nivel nacional, que es un plan de regularización que hicimos desde el 2014 al 2019, que fue un macro plan a lo bestia de inspección. Y para aquí, para Soria, supuso, para que os hagáis una idea, que municipios pequeños que a lo mejor tenían como padrón de urbana 800.000 euros de valor catastral, pasaron a duplicarlo, a triplicarlo y en algunos casos a cuadruplicarlo. Y lo que se puso de manifiesto era que había muchos ejercicios prescritos. No sé si sabéis que la prescripción en el ámbito tributario son 4 ejercicios, pues la Diputación o los ayuntamientos que tenían la gestión tributaria pudieron liquidar 4 ejercicios cuando la fecha de alteración de la que habíamos incorporado esa construcción lo permitía, pues supuso un incremento de la recaudación tanto en Diputación como en las distintas entidades locales. Pero se puso de manifiesto, que es a lo que voy, que habían prescrito muchos ejercicios, que no habíamos llegado. En nuestro plan estratégico de catastro, una de las piezas clave que quiere nuestro director general es que seamos proactivos, que nos adelantemos. Pero para eso es fundamental contar con la colaboración de distintas administraciones públicas y distintos colegios profesionales que tienen acceso a esa información. Cuando tú te vas a hacer una casa, en muchos casos, tú tienes que tener un proyecto de un aparejador, de un arquitecto, o si es un proyecto de ingeniero, y pasa esa información por ese colegio profesional, pero a lo mejor no acaba esa información en catastro porque el contribuyente no nos la trae. O vas a solicitar una licencia al ayuntamiento, si el ayuntamiento nos manda esa información, aunque no lo haga el contribuyente, tendremos las bases de datos actualizadas. No solamente porque podremos recaudar más y mejor y podemos ser más justos desde el punto de vista tributario, que es uno de los principios de nuestro Ministerio de Hacienda, sino también seremos más justos con el resto de los contribuyentes, porque repartiremos la tarta de otra manera. Y si tenemos más dinero, esto es como en una casa, si tienes presupuesto, igual que decía antes Idelina, los ingresos y luego los gastos, para poder gastar tienes que tener ingresos y tienes que administrarlos correctamente. Y si nosotros tenemos las bases de datos bien nutridas y actualizadas, podremos dar un mejor y mayor servicio tanto al resto de las administraciones públicas como a los ciudadanos. Evidentemente eso supone que vas a tener que pagar, pero es que estamos en un Estado de Derecho que los servicios públicos se sufragan por nuestros impuestos. Es que es así, esto no es la ley del oeste, es que no quedan más cáscaras.
para que podamos ir al médico, para que gente que ahora mismo no tiene trabajo y demás y pueda tener derecho al paro y otros tipos de servicios por los que estamos trabajando, tenemos que tributar. Y los que tenemos bienes inmuebles, pues tenemos que tributar. Pues a eso nos dedicamos, pero eso, que lo que quiero es que no solamente veáis que nuestro trabajo tiene que ver estrictamente con el ámbito fiscal, sino que ese valor público que os quiero transmitir, os queremos transmitir, que va más allá, que queremos, quizás no hayamos sido, como decía José Luis, no hemos sido lo suficientemente espabilados para venderlo bien todo lo que hacemos. Pues esa es una asignatura pendiente que tenemos, que a veces el día a día no nos deja, solamente nos avasalla y solamente tenemos para eso, pero a veces hay que parar y decir, pues mira, pues a lo mejor diéramos a conocer esto, y yo creo que, por eso os lo estaba contando, porque creo que esta otra visión os puede resultar quizás más interesante que otras que ya podíais conocer de lo que esperabais de lo que era el Ministerio de Hacienda. No sé si os ha sorprendido lo que os hemos contado tanto Idelina o yo, que tengáis otro punto de vista, y ahora estas grabaciones también las colgaréis luego, tanto Idelina como yo estamos de acuerdo, para que luego las colgáis y los que hayáis podido estar aquí lo podéis volver a ver, o otros compañeros que lo puedan ver o tal, para intentar captar vuestro talento, que de eso se trata. Nuestras jornadas son de captación de talento porque creemos que os necesitamos y nos podemos hacer un favor mutuamente. Vosotros tenéis un futuro con nosotros y nosotros tenemos futuro con vosotros, pero la sociedad también tiene y os necesita. Y entonces eso es lo que os quería transmitir. No sé si con mayor o menor fortuna, pero